pandemia. Sí, y es que es complicado y hay cosas en las que estoy de acuerdo con algunas fracciones dentro de la Asamblea Legislativa, hay cosas con las que no. Por ejemplo, en la ley que aprobamos estaban planteando incluso redactar textualmente la posibilidad de interpelar a los funcionarios que no cumplieran con el ordenamiento que estábamos dejando ahí, es decir, que estaban obligados a rendir informes, a ser transparentes con el uso de los fondos, a también rendir informes sobre el tema de los centros de contención y que quienes no cumplieran iban a ser interpelados. Y yo les dije, bueno, cuando el presidente lea el documento, con solo leer esto es casi que un reto, que lo va a invitar a vetar ese proyecto, ¿no? Además, la facultad ya la tiene la Asamblea, independientemente de que se redacte en el texto, ya la Constitución la da en casos que puedan cumplir con los criterios, ¿verdad? Pero no se trata de estar retando al Ejecutivo. O sea, tú que estás como en medio, Leonardo, o sea, ves como que, o sea, como que de los dos lados no, o sea, están ahí como sí, así es. Jalando la pita cada quien de su lado. Lados, pero tú iniciaste con algo y yo te quiero preguntar directamente, Leonardo. En la conferencia de prensa, Tony, que daba el presidente el día jueves, el tarde-noche, él decía, ya le estamos hablando al órgano ejecutivo y al órgano judicial y al órgano legislativo para ponernos de acuerdo y hacer la ley que el país necesita. Y tú iniciaste esta conversación, Leonardo, diciendo el presidente convoca, pero no está. Es que hacen las convocatorias, me da la impresión como, vaya, ya ven, los convocamos y no vinieron, no tienen ganas de... Pero él no está. No tienen ganas de resolver los problemas. Y el presidente, ¿por qué no se reúne? No sé si preguntaste esto en la reunión del viernes, o sea, del sábado. No, yo no lo pregunté, yo lo dije. Ajá. Creo que es importante. Y mucha gente me dice, bueno, ¿y cómo es eso? Ahora está con el presidente y mañana está tirándole. Es que no es que esté con el presidente o esté en contra del presidente. Yo estoy en contra de acciones o a favor de acciones que beneficien o perjudiquen a la población. Y yo dije, yo creo que el presidente debe de estar acá. ¿Qué es lo que pasa? Y es que yo quiero estar ahí a la par del presidente tomándome una foto o qué. No, por ejemplo, en mi caso, como diputado, yo no le puedo decir a uno de mis asesores, mire, vaya y reúnase con los diputados para ponerse de acuerdo con este tema. Y no se trata de que una persona valga más por ser diputado, no. Se trata del nivel de decisión y responsabilidad que tiene un funcionario. No va a tener el mismo poder para decidir un asesor mío y decidir en mi nombre que el poder que tenga yo. Igual, una cosa es lo que dice el gabinete de gobierno y otra cosa es lo que dice el presidente. Pues sí, porque él es el que manda. ¿Y por qué te digo esto? Porque nos hemos sentado en repetidísimas ocasiones con el gabinete de gobierno. Una vez incluso fue para un tema presupuestario, creo que para el tema de los 109 millones, que todavía ese tema no se terminó de ver. Y estábamos buscando acuerdos de cómo lograr un consenso. Y llegó el gabinete de gobierno, parece que había habido ya un acuerdo muy cercano incluso para que el FMLN y Arena votaran, hasta donde entiendo, porque eso fue lo que surgió en la reunión con el gabinete. Pero resulta que a los minutos de haber casi logrado un consenso y estar listo ya para convocar a plenaria, el presidente de la República puso un tuit que molestó a los diputados y dijeron Arena y el Frente que ya no, y se cayó todo. Entonces no es lo mismo estar hablando con el presidente, que es el que toma las decisiones, que con el gabinete, que puede decir si nos parece, le vamos a trasladar al presidente y así va a ser, y el presidente diga no va a ser así. Entonces es necesario hablar. O sea, tú dices que se sienten los que pueden tomar los tomadores de decisiones. Y como este es un problema entre órganos. Y yo respeto mucho a su gabinete, de hecho, yo tengo mucha cercanía, a pesar de todo lo que se ve en las redes, de que yo critico lo que hace el presidente y lo voy a seguir haciendo cuando no me parezca. No significa que tengo mala relación con el Ejecutivo, con su gabinete tengo una muy buena relación. Y cuando yo no voy a apoyar, les digo, no voy a apoyar por esta y esta razón. Y cuando voy a apoyar, aclaramos, o sea, yo si tengo dudas sobre algún tema, lo consulto con ellos, aparte de las comisiones, que es donde se consulta. Pero no significa que hay mala relación. Pero no me voy a prestar a estos caprichos entre ejecutivos. Te quiero preguntar algo, porque yo me hago la pregunta y quisiera ver cuál es tu punto de vista al respecto. Ya que dices, yo no estoy ni a favor ni en contra, estoy del lado del deber ser, de la razón. Y hemos visto cómo la semana pasada el presidente se ha reunido, por ejemplo, con los alcaldes. Correcto. Entonces yo me pregunto como ciudadano, bueno, si el presidente tiene Pero todavía no se ha reunido con los alcaldes del FMLN.
No, por eso, ha estado haciendo reuniones, empezó con Arena, después creo que siguió Gana junto con los del PDC y no sé quién. Con los de Arena no pasó por el presidente de Arena, sino que vía Ernesto Mason. Vía alcaldes, exacto. Entonces, pero el punto es, bueno, si el presidente se puede reunir con los alcaldes, ¿por qué no se puede reunir con los presidentes de los otros órganos de Estado? Hablando de reuniones con actores políticos. Porque Correcto. también se reunió con los grandes empresarios del país. Correcto. Entonces, entonces, ¿por qué no se reúne con los otros órganos de Estado? Mira qué importante tu pregunta, Diana, qué importantísima esa pregunta, porque nos deja un panorama realmente para analizar. Yo creo que las acciones que está realizando el presidente, lamentablemente, son más político-electorales, porque reunirse con los alcaldes está bien, pero ¿cuál es el objeto de la reunión? Más allá de la foto y el discurso de que hay que trabajar juntos, o sea, ¿cuál es la relación directa entre gobierno y alcaldía? ¿La hay? Sí la hay, pero tiene que ser más directa con los diputados. Pero no, el presidente hacia los diputados en general. Yo todavía puse un tuit que el presidente generaliza, y yo me salgo de ese huacal en el que el presidente quiere meter a todos los diputados, que meta a los que de verdad están en contra de la población, pero se sienta con los alcaldes, quienes pueden darle un apoyo más en el territorio, pero no con los diputados que les piden dar las herramientas y que le tienen que dar las herramientas a quienes les está exigiendo las herramientas. Y por otro lado también no se sienta con la ANEP, más allá de la credibilidad o validez que tenga la gremial, pero en un acto retórico se sienta con los que manejan económicamente el país, que es con quienes la población en términos muy generales está un poco descontenta por el manejo que se ha hecho a nivel de capitales, ¿verdad? Pero son mensajes que quiere enviar, ¿ok? No me reúno con aquellos y los desconozco, pero me reúno con estos que son los que históricamente han manejado el país. Ahora, no me reúno con los que me pueden dar las herramientas, pero me reúno con los alcaldes. Entonces, más, siento yo que son mensajes que realmente reuniones que permitan que haya construcción en el país. Pero tú dices que en la reunión del sábado se lo preguntaste o se lo dijiste a los representantes yo no del gabinete. Pregunté, o sea, yo definitivamente yo sabía que el presidente no iba a estar. Yo lo que les planteé es, miren, y lo hice en planteamiento, no como cuestionamiento, ni tampoco como retórica. Les dije, miren, qué bueno que estemos reunidos, esta es una buena oportunidad, ya van 3 reuniones, de las que no ha habido realmente, y hay que decirlo, no han habido logros concretos, han habido logros parciales, quedamos en que posiblemente había un consenso sobre el proyecto presentado por el Ejecutivo, pero que íbamos a hacer llegar nuestras observaciones para ver si se podían incorporar. Todavía no se ha decidido que se va a aprobar tal y como se habló, pero le dije yo, a manera de planteamiento al equipo del presidente, que sería bueno que el presidente estuviera ahí. Da muestras de buena voluntad y además el acercamiento es mayor, pero ¿de qué sirve también que el presidente llegue si Arena y el presidente no están? Entonces creo que aquí sigue habiendo capricho. ¿Nos estamos reuniendo el gobierno y la asamblea? No, eso es falso. Nos estamos reuniendo parte del gabinete de gobierno con parte de la asamblea legislativa. Y la asamblea legislativa, la que nos reunimos, no somos mayoría los que estábamos reunidos, no hacemos ni los 43 votos si las representaciones ahí nos pusiéramos de acuerdo, ni tampoco, por más que esté el gabinete, está quien toma la decisión en el gobierno. Entonces, yo me estoy prestando a estas reuniones en ánimo de construir, pero al final terminan siendo un show en tanto quienes toman la decisión no estén presentes. Bueno, hoy a las 9 está convocada la comisión política en donde se va a discutir esto, ¿no? Y otro paréntesis, hoy está convocada la comisión política dentro ya de unos minutos, yo voy en camino, y el presidente Ponce le mandó una invitación al presidente de la República, quien entiendo no va a llegar. Vaya, entonces, o sea, hay que dar el ejemplo. Son reuniones para la foto, pues, o sea, no, yo no veo que surtan algún efecto. Es que así positivo. Como el presidente, invitó a los diputados a que llegaran a Casa Presidencial a conversar sobre el tema, pero no está él así es la cosa, ¿no, Leonardo? Viene el presidente Ponce, ¿verdad? Y le dice, presidente, yo también lo invito a que venga a que dialoguemos sobre la ley que tenemos que aprobar, pues, ¿verdad? Ahora, yo entiendo que no va a llegar, no sé si al final me equivoque, espero que sí. Qué bueno sería ver al presidente, ¿verdad?, en estas reuniones. Ahora, yo quiero dejar en claro para quienes nos escuchan, que pese a todo lo que estoy diciendo,
y que el presidente si llega, si no llega, si yo voy, si no voy. Yo siempre estoy en la disposición de analizar los temas en función del derecho de la población, porque si el presidente nos dijo aquí, nos dijo allá, si llegó, si no llegó, o sea, yo lo voy a cuestionar, pues porque no abona, pero no tomo como parámetro el que si él nos dice algo o que si no llega para tomar una decisión. O sea, si me toca votar por la ley de emergencia después del consenso, lo voy a hacer, más allá de que si el presidente estuvo o no en la discusión o si nos dijo que éramos lo peor o qué. Eso para mí no son criterios, pero quiero dejar claridad de eso. Leonardo, y entonces entre el sábado y ahora, ¿qué avance hay, pues, en concreto? Es la ley que propuso el gobierno, que, a ver, en esto me quedé anteriormente. La ley que propuso el gobierno es casi en el 80% lo mismo que ya aprobamos, y ahí es donde se vuelve curioso, porque el presidente, sin haber recibido el documento que aprobamos el lunes, porque cuando él estaba en la conferencia diciendo que él iba a vetar, nosotros lo estábamos terminando, había una curiosidad: ¿cómo va a decir que va a vetar algo si ni siquiera lo ha revisado? Entonces, cuando le preguntó un periodista al secretario el secretario técnico que por qué el presidente no había sancionado aún la ley que habíamos aprobado, digo, sencillamente porque no nos hemos sentado. Y esas fueron las palabras. O sea, no fue porque no lo compartieran. Yo creo que es más fácil que en lugar de vetarla, la mande con observaciones y ustedes hacen los cambios y se ponen de acuerdo con el gobierno, pues. Bueno, sería lógico, pero no fue lo que dijeron ellos, y al final lo decide el presidente, y el presidente no estuvo en la reunión, porque se lo podíamos plantear al presidente, pero el presidente no estuvo. Entonces, ¿qué dicen ellos? Va nuestro proyecto. ¿Y cuál es la lógica si al final es el 80% similar? Pues sí. Y podríamos hacer las modificaciones. ¿Cuál es la gran diferencia? ¿Cuáles son las grandes diferencias? Lo que te digo es la administración. La administración de los fondos. Básicamente. Lo de la CAP. Ajá. Sí, entre otros detalles, ese es quizás el más importante. Que en todo caso, la ley de emergencia que revivió la Sala de lo Constitucional, el 593, le permite eso al presidente. Sí, hasta el viernes. Sí, hasta el viernes. Hasta el viernes 29. Ajá, entonces, y como el presidente necesita más tiempo, entonces lo que tenemos que consensuar es lo que va a ir del viernes para allá. Entonces ahorita hay comisión política a las 9. Sí. Y para ver este punto, ¿no? Sí, correcto. Para ver este punto. Y vamos a ver entonces también qué representantes del gobierno llegan a dialogar y a encontrar consensos. De siempre. En el buen sentido. Que son el secretario privado y el secretario jurídico, la comisionada presidencial. Ella no estaba llegando, no sé por qué razones, pero probablemente lleguen esta vez. Ajá, el asesor jurídico, Javier Argueta. Javier Argueta, Juan Castro. Y hasta aquí. Y el ministro de Hacienda. El ministro de Salud, el ministro de Hacienda. Y no va a haber un momento en que digas, Leonardo, vaya, miren, si solo es para la foto y para ¿verdad? Para decir que el otro no llegó, yo a lo mejor no vengo. No, yo creo que voy a estar tratando siempre de participar en cada una de las convocatorias. Que si es para la foto se va a ver hasta estando ahí. No voy a llegar pensando en que va a ser para la foto, porque entonces, si así fuera, entonces cuando el presidente solicite recursos, voy a decir, no, yo no voy a votar porque todos han robado y este también. Yo siempre voy a pensar de buena fe, siempre. Hasta estar en el lugar y darme cuenta que no es así, pues lo voy a decir. Vaya. Muy bien, Leonardo, gracias por, pues contigo intentamos tener un punto medio, ¿verdad? Alguien que ve la cosa es que se junten, que platiquen, que dialoguen. Eso es lo que dice la resolución de la Sala de lo Constitucional. La última, ajá. La última. Ajá, les dice, revivo el decreto de emergencia establecido por la Asamblea para que se pongan de acuerdo en estos días, ¿verdad? Y ese decreto tendrá vigencia hasta el viernes 29. O sea, esa es la idea. Bueno, gracias, Leonardo. Gracias, Leonardo. Siempre a la orden. Un abrazo, que estés bien. Igual. Gracias. Ahondamos al respecto con alguien que conoce. Carlos Mauricio Guzmán, abogado, expresidente de la FEDAES. Carlos Mauricio, ¿cómo estás? Hola. ¿Qué tal? Muy buenos días, Diana Verónica. Buenos días, Tony. Un gusto siempre estar aquí con ustedes. Gracias por siempre Carlos Mauricio nos ayuda al aire o incluso fuera del aire. Le hablamos a cada rato para preguntarle cosas. Es uno de nuestros, ¿qué? Académicos de consulta. Vaya honor, sí, y sabes lo mejor, que es que tú nos explicas como maestro, Carlos Mauricio.
para que entendamos, ¿verdad? Sí, la vez pasada estaba todo el departamento de prensa ahí, de Teleprensa, escuchando una cátedra. Bueno, que nuestra directora de noticias sí. también me dice, Mariel Ocea, me dice el otro día, no, yo a él le hablo para que me explique y nos hable así detalladamente cómo entendemos la ley. Y lo haces también con los clientes de... A ver, se llama Latam Lex. Latam Lex, abogados. Ajá, abogados, sí. O Latam sea, Lex. Sí, a ver, ¿y cómo es esto de la reviviscencia, Carlos Mauricio? Bueno, en efecto, fíjate que esta es una figura que no es nueva, para nada no es nueva, sin embargo, no es tan utilizada. Es una figura que por sus propias características, pues los tribunales constitucionales se contienen en aplicarla y únicamente se aplica en circunstancias muy excepcionales. Esta circunstancia que está sometida a control en este momento de la Sala de lo Constitucional, el hecho de que hay un decreto de emergencia presentado o decretado a través del Ejecutivo, cuando el artículo 24 de la Ley de Protección Civil establece dos reglas, una regla de carácter general y otra excepcional, en el cual la regla general es que los estados de emergencia se emiten a través de la Asamblea Legislativa y la excepción, que también la da la ley, como digo, le permite al Ejecutivo hacerlo cuando la Asamblea no estuviera reunida. Y entonces toma la decisión el Ejecutivo y luego informa de que hay un estado de emergencia decretado desde el Ejecutivo. Esa es la regla, digamos, general. Pues eso es lo que se ha sometido a control constitucional en este momento en la Sala de lo Constitucional. Yo quisiera solo detenerme un segundito en el tema de cuando la Asamblea Legislativa no estuviera reunida. ¿Cómo se debe de entender, Carlos Mauricio? Esa es la frase de la discordia, justamente. Ajá, exacto. Esa es la frase de la discordia. En mi opinión personal, el hecho de que la Asamblea Legislativa o el argumento que aduce el Ejecutivo de haber emitido un decreto de emergencia ante la falta de una reunión de la Asamblea Legislativa un día sábado a las 11 de la noche, pues claro está que materialmente no estaba reunida, pero sí estaba convocada incluso una reunión para el día lunes, en donde se iba a abordar precisamente ese tema. Exacto. No había tampoco ninguna imposibilidad material para que la Asamblea Legislativa pudiera reunirse. No era el caso, no se concretaban, digamos, las circunstancias que el artículo 24 le da la excepción al Ejecutivo para que decrete un estado de emergencia, en mi opinión, y eso es lo que la Sala ahora tendrá que determinar. Pero mientras la Sala determina esa situación, si es constitucional o no, emitió entonces algo que se conoce como medida cautelar, en suspendiendo los efectos del decreto 18, primero. Y luego el Ejecutivo, al ver que se había dictado pues esta medida cautelar suspendiendo los efectos de ese decreto 18, en donde se había decretado el estado de emergencia, pues entonces emite un decreto 19 que contiene un nuevo estado de emergencia bajo los mismos argumentos, es decir, que la Asamblea Legislativa no estaba reunida. ¿Qué diferencia hay entre el decreto 18 y el decreto 19? Pues bueno, el decreto 18, además de contener propiamente el estado de emergencia, contiene otras disposiciones que ya no están en el decreto 19. Esa es la diferencia entre un decreto y el otro, pero en el fundamento es lo mismo. ¿Cuáles ya no están en el 19, Carlos Mauricio? El decreto 19 emitido por el Ejecutivo prácticamente recoge todo lo que ya contenía el decreto 593, que es el estado de emergencia decretado desde la Asamblea Legislativa. Allá en marzo, cuando iniciamos esta situación de emergencia sanitaria, se emitió un estado de emergencia, pero desde la Asamblea Legislativa, como correctamente corresponde. Ese decreto
contiene, además de el estado de emergencia propiamente, contiene otras medidas de carácter administrativo que le permiten, desde luego, al Estado o al Ejecutivo, en este caso, echar mano de los recursos, y para eso se emite un estado de emergencia, ciertamente, a echar mano de los recursos necesarios para poder atender la emergencia de que se trata. Pero también hay otras medidas como la suspensión de clases, está también la suspensión de concentraciones públicas, está la garantía de estabilidad laboral para las personas que directamente han resultado afectadas de las medidas que se han decretado en relación a la emergencia, está la exoneración de los aranceles de importación y de IVA de todos los bienes digamos que se van a necesitar para atender la emergencia. En fin, tiene otra serie de medidas que ya el decreto 19 no lo contiene. El decreto 19 únicamente se decretó el estado de emergencia. Siendo así las cosas, la Sala de lo Constitucional dijo, mire, usted está utilizando el mismo argumento que utilizó para decretar el estado de emergencia. Por lo tanto, suspendo también los efectos del decreto 19. Y si solo se hubiera quedado hasta ahí la sala, entonces nos hubiéramos quedado sin estado de emergencia y hubiéramos amanecido ese día sábado sin estado de emergencia. Yo particularmente sigo pensando que es necesario tener un estado de emergencia. Es que está claro que estamos en una Claro, emergencia. claro. La situación sanitaria continúa y pues todavía un poco grave. Entonces, es necesario tener un estado de emergencia. Por esa razón, la Sala de lo Constitucional echó mano de esa figura que comenzamos esta plática diciendo, la reviviscencia. La reviviscencia es revivir prácticamente una norma que ya no tiene efecto, que ya ha sido derogada. Y efectivamente el 593 tenía un plazo que finalizó, ya no estaba en vigencia. Entonces la Sala le ha dado vida, jurídicamente hablando, de nuevo a ese decreto. ¿Para qué? Para llenar el vacío que en este momento se hubiera causado si no tenemos estado de emergencia. Entonces le ha dado un plazo hasta el 29 de mayo al Ejecutivo y a la Asamblea Legislativa para que se reúnan y puedan dictaminar, ¿verdad?, decretar un nuevo estado de emergencia. ¿Qué va a pasar si, por cómo van las cosas, y yo veo que no hay, nadie afloja, nadie cede, no hay acercamientos de verdad, porque los hay, creo, solo para decir que el otro no llegó a la reunión? ¿Qué pasa si el 29 de mayo no hay una legislación? Porque necesita el país una ley de emergencia. en estos momentos hay una que aprobó la Asamblea que el presidente se tomaría los 8 días que tiene para vetarla. O sea, eso es lo que ha cantado. Esa es otra cosa, Tony. Esa es otra cosa. Para no entrar en confusiones. El 593 que ha sido revivido por la Sala contiene el estado de emergencia. De emergencia. El otro y es de reactivación. Fue aprobado exactamente por la cierto, Asamblea Legislativa. Es una ley de reactivación económica que nos permitiría entrar de manera gradual otra vez a las operaciones. Tienes razón. Sí, lo que pasa es que a estas alturas es una gran confusión. Entonces, ¿pero qué pasa si no hay estado de emergencia? Yo creo que al gobierno lo que más le interesa, y voy a decir esto pensando de buena fe, es administrar los recursos que necesita para atender la emergencia sin pasar por la LACAP. Y eso de que sin pasar por la LACAP, yo he escuchado muchos comentarios también al respecto. Yo creo que eso tampoco es cierto, porque el hecho de que el estado de emergencia lo que permite es que el Estado, el Ejecutivo, pueda hacer compras de bienes y servicios que van a ser necesarios para atender la emergencia sin tener que pasar por procesos de licitación, Sí. lo que no significa que tenga que obviar las disposiciones de la LACAP. Para poder hacer esas compras de manera directa, tiene que observar las disposiciones o las reglas que establece la LACAP en relación a ese proceso de compra Abreviado. extraordinario Ajá. o abreviado, llamémosle así.
Entonces no es cierto que se deba que de se, pasar que se salte las trancas, no, o sea, Correcto. siempre pasa por la CAP, o sea, aquel funcionario que piense que se va a pasar las trancas de la CAP está en serios problemas, porque eso puede deducirse responsabilidades patrimoniales a aquellos funcionarios que participen de esas compras. Internacionalmente ya hemos visto durante esta emergencia que hay países en donde ya incluso han renunciado titulares de ministerios de salud o de otras carteras que han participado en compras irregulares, llamémoslo así. Ajá. En sobreprecios, creo que hubo un tema Ecuador. en Ecuador. De los ventiladores mecánicos. En Bolivia, en Brasil, hemos visto pues, varios casos de estos. Okay. A ver, ¿es correcto decir que, o es incorrecto decir que hay un uso discrecional de los fondos? No, yo creo que eso es incorrecto decirlo, porque esos fondos son fondos públicos y al ser fondos públicos deben y están auditados. Y las autoridades de control, y aquí valga hacer el llamado, Corte de Cuentas, Fiscalía General de la República, son las entidades encargadas de vigilar de que esos fondos sean utilizados correctamente y de deducir responsabilidades cuando no lo sean. Ok. Queremos agregar a esta conversación, porque lo estamos leyendo, Carlos Mauricio, no sé si tú ya tienes conocimiento, que la Sala de lo Constitucional, a través de su cuenta de Twitter, ha dado a conocer hace 54 minutos, es decir, como por ahí de las 8 de la mañana. Sí, exactamente. Que ha resuelto, emite resolución en el amparo 167 de 2020, la resolución y el informe de la autoridad demandada pueden consultarse, bueno, ahí no manda a un link, pero trata sobre el amparo relacionado a los 14 a los salvadoreños varados en el exterior, en el que señala que el plazo de 14 semanas propuestos por el gobierno se vuelve irrazonable por la situación de precariedad que están viviendo estas personas. O sea, le dice al gobierno básicamente, mire, apúrese, 14 semanas no, es demasiado. No contiene. Es correcto. Así perdón, solo para terminar, a fin de cumplir la medida cautelar decretada, se solicita al órgano ejecutivo presentar en un plazo de 3 días un nuevo plan de repatriación. Lo estamos leyendo de elsalvador.com. Hace unos minutos la Sala de lo Constitucional acaba de dar a conocer esa resolución. Esta es la resolución que llamamos de los varados SB, ¿verdad? Así como que vamos de hablar de levántate Lázaro, como dice Tony. El decreto levántate Lázaro. Pues entonces esta es la resolución de los varados SB. Es una tragedia, ¿verdad? Realmente que nuestros compatriotas pues no puedan regresar todavía. Hemos escuchado y hemos leído tantas historias de salvadoreños que todavía se encuentran fuera del país y no pueden regresar. Ante esa situación, un grupo de ellos decidió presentar un amparo a la Sala de lo Constitucional ya hace varias semanas, y la Sala de lo Constitucional admitió esa solicitud de amparo, y ahora pues está en estudio. Dentro de ese procedimiento ha emitido también alguna medida cautelar y ahora ha pedido pues unos informes que resultaron incompletos de parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, los cuales de nuevo la Sala le dio un plazo para que los presentara. Fueron presentados y ahora en esta resolución que hemos conocido hoy, ciertamente le dicen, miren, este informe que usted me presenta, me dice que va a tardar 17 semanas, me parecía. 14 semanas, el cual es un plazo extremadamente largo para aquel que por último tenga que venir a retornar al país, y le pide entonces en esta resolución algunas aclaraciones sobre edades, enfermedades crónicas que puedan tener estos salvadoreños que están fuera del país. Pero también se abre a prueba el proceso por 8 días calendario, y en esos 8 días las partes tendrán que presentar pues sus aportes de prueba
con lo que soportan los argumentos que están introduciendo a la sala. Y ya luego la sala tendrá que emitir una resolución. Definitivamente yo creo que este es un tema al que hay que darle una prioridad también importante para que nuestros compatriotas puedan regresar al país. Sí, le da 3 días, no sé 3 días al gobierno, al ejecutivo, para que presente un nuevo plan de repatriación. Pero esto ya es la segunda vez. ¿verdad? Sí, es la segunda vez, exacto. Es la segunda vez, correcto. Dice, no sé qué, la reducción del plazo de ejecución propuesto, las 14 semanas, que presente uno que resulte razonable, tomando en consideración los derechos fundamentales en juego y su adecuación al total de salvadoreños que conforme a SUPRA deben ser repatriados, especificando la periodicidad con la que se pretenden organizar los vuelos de retorno de grupos de 100 u otra cantidad de salvadoreños, y allí sigue la resolución. Es decir, el presidente ha dicho, lo que pasa es que hay unos que pueden estar enfermos, dijo. ¿Yo para qué voy a meter en un avión? Pero son salvadoreños, en todo caso son nuestros salvadoreños enfermos, ¿verdad? Y ellos también hay que darles... O sea, tienen derecho. Tienen derecho. Médica que corresponde también, utilizando obviamente todos los protocolos que deben de utilizarse, pero sí debe de darse una respuesta urgente. Así es que esperemos obviamente de que en los próximos días podamos tener ya sí noticias ya más concretas en donde nuestros salvadoreños puedan empezar a ver ya la luz de un retorno. Hay muchos de ellos que ya no tienen ni siquiera cómo continuar manteniéndose fuera y mucho menos 14 semanas fuera. Es imposible para algunos de ellos. No sé, la verdad que muchos han tenido que hacer uso de salvadoreños solidarios en el extranjero que les han dado posada. Como literalmente se escucha así, les han dado posada, pues. Porque no tienen cómo pagar un hotel o un apartamento, lo que sea, pues ya no hay. ¿Cuánto tiempo tienen? Pues la alimentación, Diana Verónica. Exacto. Ok, bueno, esperaremos la reacción de Cancillería en este caso, ¿no? Te quiero preguntar, los primeros fines de semana o las primeras demandas de inconstitucionalidad que se interpusieron ante la sala, veíamos a una sala un poco como, y lo decíamos en ese momento, como que no tenía sentido de urgencia. Un poco más lenta. Me parece que ahora pues ya como dicen, agarraron la onda, ¿verdad? Agarraron envión. Porque sí estoy viendo un poco más de actividad, Carlos Mauricio. Definitivamente, mira, yo quiero reconocer definitivamente el trabajo que ha venido haciendo la sala durante esta etapa sanitaria. En situaciones extraordinarias como la que vivimos, pues también se necesita de respuestas extraordinarias, respuestas rápidas. La Sala de lo Constitucional pues no está haciendo un trabajo normal como el que pues se pudiera haber hecho antes de esta emergencia, en el sentido que la plantilla de su staff, digamos, de abogados, colaboradores, pues están haciendo teletrabajo prácticamente y solo hay circunstancias muy particulares que los llevan a reuniones digamos presenciales con los magistrados o alguna cuestión, pero la gran cantidad de gente no está en la sala. Entonces eso ya te limita, digamos, de alguna manera el trabajo diario. Sin embargo, ante esa limitación han podido sobreponerse y han estado emitiendo resoluciones importantes. Hay una cantidad importante de habeas corpus, por ejemplo, que fueron emitidos. Ahora pues también cuestiones de amparo. Estas inconstitucionalidades que son tan importantes que se les dé certeza rápida a situaciones que ameritan, por ejemplo, esto que acabamos de hablar de los estados de emergencia. Eso es importante que saliera a la sala con una resolución muy rápida y lo ha hecho. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que hay que felicitar a la sala por ese trabajo. Eso sí, a mí particularmente me ha quedado en deber en algunas circunstancias en donde creo que no ha hecho valer sus propias decisiones y pudiera haber estado generándose alguna percepción de que esas resoluciones pues no se cumplían o no se cumplen. Como por ejemplo el tema de las personas que supuestamente por no cumplir la cuarentena, es decir, porque salen a la calle cuando no les corresponde de acuerdo a su número de DUI, sigan siendo detenidas. Como por ejemplo, Carlos Mauricio. Sí, correcto, Diana Verónica. Esa, digamos, es una de las
ejemplos en los cuales claramente pues pareciera que no se ha podido cumplir a cabalidad pues esas resoluciones, y es ahí donde a mí particularmente me queda de ver la sala en cuanto a la ejecución de la sentencia, y herramientas para poder ejecutar una sentencia las hay. Obviamente que también supongo que la sala se contiene, digamos, en algunos casos, para no echarle más leña al fuego, como decimos, ¿verdad? Uh-huh. Pero ¿cuáles son las herramientas legales que tiene la sala, Carlos Mauricio? Hablemoslo así de claro. O sea, aquí lo que tú dices, me queda de ver el seguimiento para que se cumpla lo que la sala emana, porque son las que tienen la última palabra en tema constitucional. Ok, entonces, ¿cuáles son esas herramientas que debería de estar utilizando la Sala de lo Constitucional a efecto de que se cumplan sus resoluciones tal como lo establecen? Porque incluso da plazos y a veces los plazos no los cumplen. Correcto, Ana Verónica. Bueno, cuando eso sucede, la Sala precisamente puede certificar el proceso a la Fiscalía General de la República para que la Fiscalía, como abogado del Estado y garante de la legalidad, pues pueda deducir las responsabilidades correspondientes en esa sentencia. Por ejemplo, ahí pudiera haber delitos de desobediencia, por ejemplo, de funcionarios que no acaten las resoluciones. Eso ya tendría que seguirse mediante un proceso iniciado por la Fiscalía ante los tribunales correspondientes, pasando obviamente por las etapas que corresponden, ¿verdad? Si son funcionarios públicos que tienen un fuero, entonces pues tendrán que pasar primero por la Asamblea Legislativa en un proceso de antejuicio. Uh-huh. Ahora, es como, o sea, para entenderlo entonces, en la práctica, la Fiscalía podría estar acusando, por ejemplo, al órgano ejecutivo ante un tribunal porque no cumple la resolución de la Sala de lo Constitucional. Es correcto, pero para ello la Sala misma tendría que certificar, ¿verdad?, sus resoluciones y decirle a la Fiscalía: mire, señor fiscal, he emitido esta resolución, se ha transcurrido el plazo y no ha sido cumplida, lo certifico para que usted deduzca responsabilidades y ya queda en manos del fiscal general o de la Fiscalía General pues los procesos que corresponden. Ya, pero entonces le tiene que certificar, así se llama. Esa es la palabra técnica. La Sala de lo Constitucional a la Fiscalía General de la República. Y ahí es donde dices tú que te ha quedado a deber. Yo creo que sí, ¿verdad? Porque hemos visto algunos ejemplos en los cuales pues no se ha ejecutado, digamos, ese seguimiento de una sentencia cuando claramente habría, digamos, algún incumplimiento. Recuérdenme. Es que no, o sea, ahorita hay una sensación de que la sala en algunas resoluciones ha dicho que se hagan cosas y no le hacen caso. Y no le hacen caso, sí. Y esa es la sensación que no debe quedar. Eso es lo que a mí realmente no me termina de agradar, porque en efecto los tribunales, y no digamos un tribunal constitucional, están para poder también no solo emitir sus sentencias, sino que hacerlas efectivas, hacerlas cumplir, y ese es un mandato constitucional también. Uh-huh. Entonces, esa percepción que pueda quedar en la ciudadanía de que no sirven de nada las resoluciones porque al final no se cumplen, eso sí es peligroso, y eso es lo que yo alerto, digamos, de que no debe de ocurrir. Bueno, vamos a ver qué pasa, qué plan plantea nuevamente la Cancillería, ¿verdad? El Ministerio de Relaciones Exteriores con respecto a los varados, que yo creo que sí, yo realmente no entiendo. No entiendo cómo no han habido más esfuerzos para ser más expedito, sí, ¿verdad? Sí. La justificación ha sido que no hay suficientes centros de cuarentena en el país para que vengan los varados y pasen sus 15 días de cuarentena. Eso es lo que dijo el presidente el jueves, ¿te recuerdas? En la conferencia de prensa. Sí. Que por eso es que no los podían traer con una frecuencia mayor, pues. Bueno. Sí, claro, ya adució creo que también asuntos de logística propiamente, de arreglar pues con los gobiernos de donde están los varados, todo esto, pero bueno, es parte del trabajo. Pero otros gobiernos lo han hecho, pues. Totalmente. Si otros pueden, nosotros no, y los salvadoreños en el exterior se han organizado también, porque ahí estaban varios vuelos ya organizados en Estados Unidos.
y que iban a empezar a venir el 22, si no mal recuerdo, Tony, nos dijo Reinaldo Albergue, el asesor migratorio, que el 22 de mayo comenzaban, pero que se los pararon. Bueno, ahí está. Entonces, definitivamente que hay que darle una respuesta y una respuesta rápida ya. Yo creo que ha pasado mucho tiempo y los salvadoreños están ansiosos pues de poder retornar a su país.